La historia de Elena. Elena era una joven de 16 años, estudiante de secundaria en un pueblo rural de Costa Rica. Era una joven alta, delgada, de aspecto atlético, con una cabellera lisa y negra. A ella le gustaban mucho los deportes, entrenaba básquetbol, y su deporte favorito era el karate. Una noche, después de su práctica de karate, salió hacia su casa en su scooter. Al llegar a una señal de alto, se percató que el auto detrás de ella la había seguido ya por varias cuadras. Ella sonrió dando paso al vehículo, pero en vez de seguir, bajó aún más la velocidad. Al llegar a estar a la par de ella, un sujeto con un antifaz abrió la puerta del carro y con una pistola la amenazó, forzándola a entrar en el vehículo. Elena no sabía lo que estaba pasando ni cuáles eran las intenciones de estos tres sujetos. Todos reían y llevaban puestas máscaras y antifaces. Conforme pasaban los minutos y el carro se adentraba cada vez más por un camino secundario de piedra y polvo, Elena no sabía qué hacer ni mucho menos los motivos de sus captores. Elena obtuvo valor y con la voz cortada del miedo les preguntó a dónde iban. El tipo a la par de ella le dijo, nosotros nos vamos a divertir, pero usted quién sabe. En ese momento ella supo que estaba en serios problemas, ya le habían quitado su celular y también sus otras pertenencias. Elena empezó a recordar todo lo que había hecho hasta entonces. Toda su vida pasaba frente a ella como una película, veía a sus padres, amigos y a su primer amor, recordaba los últimos viajes al río con sus amigas y amigos, sus risas y los sabores de sus últimas comidas. De un momento a otro el carro paró. Uno de los sujetos bajó y abrió un portillo, el carro siguió por un camino dentro de una finca. Dentro de esta propiedad había un granero abandonado. El carro se detuvo. Los sujetos bajaron del auto y sacudieron a Elena del cabello y la arrastraron hasta la entrada del granero. Al abrir la puerta, solo se podían ver luces de velas, eran velas negras, cientos de ellas, al igual que una decena de personas, todas con antifaces y máscaras. Entre ese grupo también se podían ver siluetas finas de mujeres. Pronto le taparon los ojos a Elena, la amarraron y le desnudaron. La llevaron a un pequeño altar totalmente cubierto de sangre seca y lo que parecía fragmentos de huesos. Ella no sabía qué iba a pasar. En este lugar se adoraba a Satanás, ella era el sacrificio humano para así iniciar el ritual de 6 jóvenes mujeres que se iban a casar con el mismísimo Satanás. Una de ellas reconoció a Elena, la joven era la hermana mayor de un compañero de ella. Felicia, al reconocer a Elena se sintió mal y uno de los miembros predominantes de esta secta se percató del cambio anímico de ella. Gerson se le acercó a Felicia y le preguntó que si había algo mal o... Felicia le preguntó por el destino de Elena, el hombre le dijo sin más. Ella va a ser sacrificada para Satanás, todos los hombres le vamos a violar y después será degollada y su sangre será recogida para el ritual. El cuerpo será mutilado y tirado por ahí o quemado en una fogata. Felicia sintió un escalofrío desde lo más profundo de sus huesos pero sabía que irse en este momento sería fatal para ella, ya era muy tarde y estaba demasiado involucrada en todo esto. El ritual daba su inicio con unas campanadas que daba el sumo sacerdote, la gente recitaba mantras satánicos para incrementar la energía oscura en el lugar. Luego una de las jóvenes tomó un machete y los hombres, empezando por el sumo sacerdote, penetraron repetidas veces a Elena, violándola salvajemente hasta que ella se desmayó. En ese momento la joven tomó el machete y degolló a Elena, no sin antes poner cráneos humanos vacíos para así recolectar su sangre. Las iniciadas bebieron la sangre y se casaron con Satanás. Esa misma noche al ver que Elena no llegaba, ni contestaba su celular, el padre de ella salió con su mejor amigo a buscarla donde su amiga Iris. Al llegar, ella les dijo que después de su clase de karate se despidieron, ella se fue en su scooter e Iris se fue con su novio a su casa. Sin ninguna pista, el padre de Elena subió al carro y empezó a dar vueltas por todas las calles del pequeño pueblo, hasta que en una señal de alto vio lo que parecía el scooter de su hija aparcado a la orilla de la calle. Revisó su matrícula y confirmó que evidentemente sí era el de Elena. Sin dudarlo, llamó al 911 y en instantes la calle estaba acordonada y cerrada con policías por todo lado. Nadie sabía nada de lo que le pudo pasar a esta joven. Los días pasaron y no tenían pistas, ni sospechosos de este caso de persona desaparecida. Una tarde se presentó a la delegación policial Felicia para dar testimonio de lo ocurrido a Elena. Ella simplemente no podía ver los carteles que inundaban los comercios y las calles con información de la desaparición de Elena. Al dar su declaración los oficiales se miraron y estallaron en risas por tan descabellada y macabra historia de la joven, ya que la reputación de Felicia no era la mejor del pueblo, había estado involucrada en abuso de drogas y alcohol. Ella al ver la reacción de los oficiales se enfadó y se retiró de la sala de interrogación indignada. Al sentirse en ese estado de desesperación y sabiendo la verdad tomó la decisión de buscar al padre de Elena para contarle lo ocurrido a su hija y así lo hizo.
Pero el padre de Elena solo bajó su cabeza y le dijo a Felicia que cómo se le ocurría decir tan macabra historia. A veces la verdad no se toma como tal solo por quien lo cuenta. La historia de Elena sigue siendo un caso cerrado, olvidado, y lo peor es que la verdad es lo que Felicia contó, exponiendo su propia vida para así liberar a los padres y amigos de Elena de ese dolor. Fin. Escrito por Jorge M. Ferrandino. Costa Rica 2019. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal.